5, 6 al 8. Amén. Dice en la Reina Valera 60. Amén, amén, amén. Dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. ¿Cómo? Sin levadura. Aquí quiero que hagamos un alto, mis hermanos, porque quiero que entremos al tema. Cuando el Señor habla, amén, de que seamos una nueva masa, ¿verdad? Y habla en el versículo 7, dice: limpiaos pues de la vieja levadura. Amén. Es decir, todo lo que nos estorbaba o todo lo que nos ha estado estorbando en el pasado, el Señor quiere quitarlo. Amén. Para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, amén, que es Cristo, ya fue ¿qué? Sacrificada por nosotros. Amén. Mira, hermano, esas instrucciones, mis hermanos, que el apóstol Pablo, amén, habla, o los versículos anteriores que acabamos de leer, mis hermanos, es un preámbulo, amén, para lo que más adelante él iba a reafirmar a través de las instrucciones de la Santa Cena. Amén. Me llama la atención, hermanos, que en este versículo 7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Miren, hermano, la imagen de la Santa Cena, el ejemplo de la Santa Cena, hermanos, aplicado al Nuevo Testamento, mis hermanos, es aquella fiesta que se celebraba en el antiguo pacto, amén, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual. Amén. ¿Cuántos están relacionados, están familiarizados con esto? La Pascua en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, viene representando, hermanos, el sacrificio del Cordero, que en este caso, hermanos, es el recordatorio de que el Señor dio su vida por rescate nuestro, amén, para que seamos salvos, amén. Pero fíjese que una instrucción, y lo lleva, hermano, con esa naturalidad del apóstol Pablo, conocedor del antiguo pacto, ¿verdad? Y ahora dando la revelación a la iglesia, mis hermanos, de que es necesario, ¿verdad?, que se quite toda levadura, todo aquello que contamina la masa. Amén. Miren, hermanos, cuando el apóstol Pablo hace esta comparativa de una nueva masa, es la nueva vida que Cristo está, hermanos, haciendo en nosotros. Pero me llama la atención que hace este paráfrasis, este ejemplo, mis hermanos, y quiero que usted lo ponga atención, porque dice: quita pues, o limpiaos pues de la vieja levadura. Quiere decir que hay cosas, mis hermanos, que son viejas en nuestra vida y que pueden aún seguir contaminándonos. ¿Usted lo cree? Mire, hermanos, la instrucción, ¿se recuerda la instrucción? Se la voy a leer. La instrucción del apóstol Pablo antes de tomar Santa Cena, se recuerda, 1 Corintios 11, 28 y 29, dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Quién se va a probar? Yo mismo. Y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí mismo. Entonces, hablando un poquito de los capítulos anteriores de Corintios, en el 5, es un preámbulo, es como una preparación para lo que el Señor estaba haciendo en el momento de que iba a dar la instrucción de cómo se debería de tomar, hermanos, la Santa Cena. Así que limpiarse de la levadura, mis hermanos, cuando Pablo habla de esto, es examinarnos a nosotros mismos,
si no hay algo que pudiera estar contaminando nuestra vida. Amén. Que no pudiera haber algo viejo, algo del pasado, algo antiguo, que pudiera aún estar ahí contaminando nuestra vida. Cuando el Señor habla, amén, hermanos, de una nueva masa, está hablando de su nueva vida en Cristo Jesús. De usted y yo, que estamos siendo formados por el Señor, que estamos siendo lavados por el Señor, dice. Amén. Entonces la instrucción para comer la Pascua en el Antiguo Testamento es que tenía que examinarse, amén, y tenía que comerse un pan sin levadura. Entonces la importancia, mis hermanos, si era muy importante en la Pascua, antiguo pacto, que no hubiera levadura en la casa, que no hubiera levadura alrededor, que no hubiera levadura que contaminara en ese momento esa fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la Pascua. Entonces, mis hermanos, trasladémoslo a este tiempo. Será importante que no exista levadura en nuestra vida. Amén. Usted lo va a ir entendiendo un poquito más adelante, porque dice la palabra, mis hermanos, que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Cuántos han horneado alguna vez? Y solo se necesita un poquito para que esa masa sea fermentada, para que esa masa sea alterada por la levadura. Cuando Pablo lo simboliza de esta manera, está hablando que no necesitas quizás cometer un gran pecado para darte cuenta o para entender que posiblemente hay algo en tu vida que pudiera contaminarse. Amén. Eso, hermano, lo reafirma el Señor, lo sigue reafirmando a través de los evangelios, y ahorita vamos a ir estudiando esto, mis hermanos, pero quiero darle el contexto, ¿verdad? Éxodo 12:8, amén. Esto habla, Éxodo 12:8, habla, hermanos, del antiguo pacto o de la antigua fiesta que se hacía a través de la Pascua. Dice: y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Quiere decir que la presencia de la levadura, mis hermanos, significa no estar celebrando la Pascua correctamente. La instrucción era sin levadura. Antiguo pacto, nuevo pacto. Nuestra vida, la mesa del Señor, amén, no puede haber levadura. Algo que contamine, algo que altere nuestra vida, algo que altere lo que el Señor está haciendo en nosotros. Es importante, mire, la levadura, mis hermanos, representa la presencia de impurezas dentro de nosotros. Amén. Y como nueva masa, mis hermanos, no podemos ser portadores de la misma. Amén. Usted y yo somos nueva masa, ¿verdad? Dios nos está formando, Dios nos está trabajando, Dios está haciendo de nosotros nuevas criaturas, está formándonos, está trabajando en nosotros. Pero es importante que no haya levadura, mis hermanos. Mire, la levadura es toda aquella cosa que puede llegar a su vida y traer, mis hermanos, una alteración espiritual. Puede traer una alteración física en su vida. Amén. Lo ponemos con palabras más sencillas. Si usted se descuida en su vida espiritual, puede ser que esa levadura empiece a contaminar. Y no se necesita mucho. Amén. Y no se necesita demasiado para que esa contaminación pudiese llegar a nuestra vida. Es importante que tengamos en cuenta que el Señor marca a través de su palabra siempre tener cuidado
de la levadura. De la levadura. Amén. Dios, hermano, está haciendo cosas grandes en nuestra vida. ¿Cuánto lo creemos, hermano? ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que Dios está haciendo grandes cosas? Póngame otra vez, hermano, 1 Corintios 5, 6 al 8. No es buena nuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Amén. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. En el 8. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Versículo 8 dice: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de, ¿qué dice ahí? De malicia y de maldad. ¿Usted entiende? Vieja levadura. Vieja levadura, ¿qué más dice ahí? Ni con levadura, regresa al 8, ni con levadura de malicia y Maldad. ese y hace la diferencia. Ese y muestra en ese solo versículo 3 tipos de levadura. Una levadura vieja, una levadura de malicia y una levadura de maldad. Y en lo sencillo, hermano, usted pudiera decir malicia y maldad como que me suena a sinónimo, pero no es así. Mire, la vieja levadura son aquellas actitudes que el Señor ha venido trabajando en nosotros y que ha querido, hermano, desarraigar de nosotros. Amén. Que ha querido quitar de nosotros. Y hermano, somos seres humanos y cada día batallamos con esto. Cuando usted sabe reconocer de dónde Dios lo sacó, le va a ser más fácil a usted saber qué contaminación ya vieja, ya del pasado, ya antigua, pudiera llegar a su vida. Amén. ¿Quién se conoce, hermano, en el contexto terrenal mejor que usted? Amén. Yo sé que Dios lo conoce, pero usted sabe, o mejor dicho, cada uno sabemos de qué piecito, ¿verdad? Cojeamos. ¿Qué es lo que nos afecta? Amén. Porque si usted puede hacer una tabla comparativa, a ver, yo antes de conocer al Señor era así, así, así y así. Pero ahora que conozco del Señor, esto todavía está aquí, esto todavía viene aquí. Y entonces tendríamos que ver que se tendría que quitar. Amén. ¿Cuántos somos nuevas criaturas en Cristo Jesús? Amén. Como tal debemos comportar y como tales debemos dejarnos trabajar por Dios. Amén. El día de hoy, la celebración que usted viene a darle al Señor, el recordatorio, mis hermanos, también nos muestra en este versículo, ¿verdad? En el versículo 8, que la celebración, amén, dice, y aquí, perdón, en el versículo 8 de 1 Corintios 5, dice: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, mis hermanos. Aquí es, hermano, donde truenan los chicharrones, mis hermanos, porque entonces, si usted viene a celebrar esta fiesta con las cosas que aún tiene del pasado, la viene a celebrar mal. Perdóneme, es lo que dice la palabra. Amén. Usted viene y decir, bueno, traigo esto, traigo lo otro, y pudiendo reconocerlo antes de celebrar y no queriendo renunciar a eso, hermano, es como no querer salir del hoyo. Yo les he hablado y les he dicho, hermano, muchas veces, Santa Cena, la celebración no les tiene que causar ningún miedo a aquellos que dicen, bien, Señor, te fallé, Señor, he estado
esto he estado haciendo en mi vida mal, pero me vengo a poner a cuentas contigo. Miren, por eso es que nosotros como ministerio, mis hermanos, siempre le vamos a infundir e impartir la palabra antes de tomar Santa Cena. Porque es importante que hagamos una reflexión. Porque es importante que nosotros, mis hermanos, hagamos y reflexionemos. Y no después de haber tomado, venga la palabra y dice, pero ¿por qué tomé entonces? Y no entendí ni por qué tomé, o cómo lo tomé, o cómo fui participante. Ahora, hermanos, tenemos que entender esto. Dios quiere quitar de nuestra vida toda vieja levadura. Toda vieja levadura. Amén. Y la levadura de malicia, mis hermanos, habla desde un contexto interno. Aquellas cosas que siguen arraigadas en nuestro ser y que nos siguen haciendo daño, mis hermanos. Amén. Que todavía no las exteriorizas, que todavía no salen a la luz, es decir, no la ejecutas, pero están ahí. Mi hermano, aquel que tiene rencor, aquel que tiene odio, aquel que almacena cosas en el corazón, tarde o temprano lo va a exteriorizar si no se deja trabajar por Dios. Amén. Si no permites que Dios trabaje en tu vida, tarde o temprano lo vas a sacar, lo vas a exteriorizar. Y aquí es cuando hablamos de levadura de maldad. Porque la levadura de maldad, mis hermanos, es cuando nosotros ejecutamos aquello que nos ha venido afectando internamente. Aquello que nos ha venido trabajando internamente en lo negativo, vienes y te haces practicante. Amén. Lo ejecutas. Parecieran cosas sinónimas, pero no es así. La malicia puede llegar, ¿verdad? Y la tienes ahí guardada y la tienes ahí con rencor, con cosas, ¿verdad? Aunque Dios tiene que sanarte, pero tarde o temprano va a salir a la luz. Y eso es peor todavía, porque ya hablamos de actitudes perversas, desagradables, cosas que no le agradan a Dios. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces entendamos esto, mis hermanos. Tan solo en ese versículo 8 Dios nos está empezando a hablar y nos dice, hay que quitar esto. Amén. Y Dios sigue hablando, mis hermanos. Y Dios sigue trabajando, mis hermanos. Y Dios habla, fíjese, le voy a dar otro ejemplo, Gálatas 5, del 7 al 9. Gálatas 5, del 7 al 9. Dice, vosotros corríais bien, Pablo hablándole a los Gálatas. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Amén. Un poco de levadura leuda toda la masa. Amén. Pablo hablándole a los Gálatas. ¿Cuál era el conflicto con los Gálatas? ¿Cuál era el clavo con los Gálatas? ¿Cuál era el problema con los Gálatas? Los Gálatas, hermanos, se estaban dejando contaminar por doctrinas de error, por doctrinas falsas, por doctrinas que no proceden de aquel que los llamó. Amén. Ese era el conflicto que cuando Pablo llega y les habla fuerte, hay versiones que les dice, ¿quién los embrujó? Amén. ¿Quién los persuadió para no obedecer? Amén. Esto, mis hermanos, nos habla de una levadura, de una falsa doctrina, de una falsa enseñanza, pero sobre todo, mis hermanos, es una enseñanza que no procede de parte de Dios. Amén. ¿Cuándo puede pasar esto? Cuando te dejas persuadir por el enemigo, cuando te dejas persuadir por aquellos
que dicen tener la verdad y no la están practicando. Cuando llega, ¿verdad?, esa levadura de falsa doctrina, ¿verdad?, en este caso, los Gálatas estaban queriendo practicar cosas del antiguo pacto. Y Pablo les habló fuerte. ¿Será que en vano murió Cristo entonces? Amén. Pongámonos esto en nuestra realidad. No estaríamos celebrando Santa Cena el día de hoy si estuviéramos siguiendo o si siguiéramos doctrinas falsas, doctrinas de error, doctrinas que no son conforme a la palabra del Señor. Y hermano, esto desafortunadamente, hermano, se está viendo alrededor del mundo. Un evangelio judaizante, un evangelio que te pide que sigas conservando, ¿verdad?, cultura del antiguo pacto. Amén. Y eso no procede de Dios. Y eso no es el evangelio que el Señor mostró a los Gálatas. Para nosotros, mis hermanos, es una advertencia y decir, bueno, hay algo que me pudiera estar persuadiendo, hay algo que pudiera estarme contaminando, hubiese algo de levadura doctrinal falsa que pudiera estar llegando a mi vida. Amén. Todo, hermano, todo lo que el Señor, hermano, le estaba revelando a Pablo, se lo estaba dando nítido a la iglesia del principio. Una revelación, mis hermanos, que procede de parte de Dios. No necesitaba, ¿verdad?, no necesitaba aplicarle un elemento judaizante a la enseñanza. Por eso Pablo confronta a Pedro. A ver, cuando estás con los judíos te comportas como judíos, y cuando estás con los cristianos quieres ser cristiano gentil. No checa, no macha, no es así. ¿Sabe dónde nace eso? Cuando nos dejamos persuadir. Amén. Tenga cuidado, mis hermanos. Tenga cuidado. Redes sociales, ¿verdad? Muchos videos y gente que le puede hablar de una falsa enseñanza. Tenga cuidado, mis hermanos. La doctrina no salva, pero la doctrina te puede perder. ¿Amén? La doctrina te puede perder. Seguir falsas enseñanzas, falsas doctrinas, esa, mis hermanos, es una levadura. Amén. Y esto, mis hermanos, tiene que estar presente en nuestra vida para que no caigamos en esa falsa levadura, en esa levadura que no proviene de parte de Dios. ¿Le puedo hacer una pregunta y me la contesta? ¿A quién escucha, mis hermanos, en las redes sociales? Y lo que usted mira lo coteja con la Biblia, ¿verdad? Porque ahí le va a aparecer tal vez un personaje que le va a decir, ayúdate que yo te ayudaré, así dice la Biblia, pero eso es mentira. ¿Lo coteja usted con la palabra? No somos religiosos, pero como su pastor yo tengo que decirle lo que es. Cuando usted mire a alguien en redes sociales, mire, hermano, incluso yo, lo que yo le enseño, usted tiene que cotejarlo con la palabra. Amén. El pastor hoy habló de esto. Vamos a ver qué dijo, a ver si es cierto, si está escrito en la Biblia o no. Amén. Porque mucha gente utiliza, ¿verdad?, detrás de un micrófono en redes sociales pretextos y saca de contexto lo que la palabra verdaderamente enseña. Eso es importante. Eso es, mira, hermano, la doctrina judaizante le estaba pasando a los Gálatas en el pasado, en el presente, en el tiempo de hoy, todavía, mis hermanos, sigue rondando. ¿Bien? Es importante, mis hermanos, que tengamos en cuenta esto. Mateo 16 al 7. Jesús le dijo:
Mateo 16, de 6 al 7. Jesús le dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Amén. Hermanos, la doctrina o la levadura, amén, de los fariseos y de los saduceos, mis hermanos, habla de levadura de religiosidad. Aquí, hermanos, vamos a desmenuzar, y aquí vamos a hablar de todos los problemas que el Señor tenía con aquellos que eran religiosos en su tiempo. ¿Cuál era el problema con los religiosos, mis hermanos, de aquel tiempo? Con las doctrinas que existían en los tiempos del Señor. ¿Cuál era el problema? La hipocresía. Pedían al pueblo hacer cosas que ni ellos mismos podían llevar. ¿Se recuerda que así les decía el Señor? ¿Se recuerda que los confrontaba y les decía: ustedes son sepulcros blanqueados? Eso habla de levadura de religiosidad. Una levadura donde, hermanos, no hay, mis hermanos, un crecimiento en su vida espiritual. Amén. Nosotros tenemos que tener en cuenta, mis hermanos, que la religiosidad ya no debe de estar en nosotros. Amén. Que la religiosidad ya no puede existir en nuestra vida. Así como Dios tuvo misericordia de ti y de mí, así como estábamos, el Señor nos rescató, así puede salvar el Señor a otros. ¿Y de qué sirve que impongamos reglas de hombres? Porque es lo que estaba haciendo en aquel tiempo la doctrina fariseísta y la doctrina de los saduceos, la levadura, contaminando al pueblo, amén, a no ser diferente. Mire, fariseos y saduceos, los dos estudiaban la ley, pero había diferencias. Amén. Unos creían en la resurrección, otros creían en la administración angélica y otros no. Otros, los saduceos, estaban más implicados en la política. Y perdónenme, hermano, la religión, la iglesia no puede estar mezclado con la política. Amén. La iglesia no puede estar, hermano, mezclado. Las mezclas no le agradan a Dios. Dios quiere quitarnos toda levadura de falsedad. Amén. Por eso les dijo el Señor: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Amén. Hermanos, sin darnos cuenta, pudiésemos tener características fariseístas. Y tenemos que hermanos, tenemos que entender que no puede haber contaminación en nuestra vida. Si aún hay religiosidad en tu vida, si aún no has entendido la gracia, necesitas que Dios te quite esa levadura el día de hoy. Porque vamos a celebrar la fiesta, y la fiesta tiene que ser sin levadura. Amén. La fiesta es sin levadura. Amén. Marcos 8 del 11 al 12 dice: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué piden señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal en esta generación. Amén. Es importante, mis hermanos. Miren, los fariseos estaban pidiendo señales porque ellos eran incrédulos a lo que estaban viendo. Para ellos Él no era el Señor, no era el Mesías. Para ellos Él no era el enviado, el Hijo de Dios. Pero el Señor sabía entender y discernir el corazón de las personas. Hermanos, en nuestra vida no debe de haber dudas que el Señor es nuestro Mesías,
que Él es el Hijo de Dios. Amén. Debe de salir de nosotros, mis hermanos, toda duda, toda incredulidad, mis hermanos. Amén. Vayamos entonces a Lucas 12, del 1 al 2. Nuevamente en los evangelios, el Señor hablándonos. Lucas 12, del 1 al 2, Reina Valera 60, dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Qué dice que es? Y ahí lo explica, ¿verdad? ¿Qué es? La hipocresía. Hermanos, en sus propias palabras, ¿quién es un hipócrita? De doble cara. En sus propias palabras, en su propio concepto, ¿quién es un hipócrita? Amén. Aquel que intenta, ¿verdad?, suprimir la verdad con el reflejo de algo que no es. Amén. Eso es el problema. La religión es lo que quiere mostrar. Nosotros no fomentamos, no hablamos de ninguna religión. Usted está conmigo. Usted entiende que nosotros no somos religiosos. Usted entiende que el Evangelio de Cristo no es religión. Es hablarle a la gente de una relación que es real. Que todos, hermanos, podemos tener una relación con Dios, platicar con Dios, hablar con Dios, acercarse a Dios, ser diferentes, ser trabajados por Dios. La hipocresía no te permite dejarte trabajar por Dios. La hipocresía te lleva a una vida ¿de qué? De apariencia. ¿Amén? Tal vez hay algo que necesita el Señor quitarte y te pregunto: ¿cómo estás? Bien. Cuando tú sabes que no estás bien. Cuando sabes perfectamente que hay cosas que necesitas que Dios te quite, te limpie, te trabaje, te transforme. Amén. La iglesia no es un lugar para guardar apariencias. Perdóneme, hermano, no es así. En la iglesia usted tiene que tener la libertad de acercarse a Dios y decirle: Padre, aquí estoy. Porque preguntar y decirle: hermano, ¿cómo estás? Tú me vas a contestar: estoy bien. Cuando a lo mejor dentro de ti hay algo que te está estorbando. Eso es hipocresía. Amén. ¿Qué hay cuando te habla la palabra y te confronta y te dice: esto no más? ¿Qué hay cuando la palabra viene y te dice a ti: tienes que cambiar esto, tienes que corregir esto? Si no lo haces, si quieres vivir una... Mire, Dios no obliga a nadie, ¿verdad que no? Dios no obliga a nadie. Usted puede vivir como usted quiera. Amén. Pero Dios, algún día vamos a dar cuenta delante de Dios. Amén. Algún día vamos a tener que dar cuenta delante del Señor por lo que somos, por lo que hacemos, hasta por lo que dejamos de hacer, mis hermanos. Amén. Es mejor decirle al Señor con toda sinceridad: hay cosas que me están afectando. Hay cosas que no he podido dejar, Señor, ayúdame. Aquí, hermano, aquí es donde se corrigen los errores. Amén. En la iglesia es donde Dios quiere transformarte, hermano. El falso concepto de iglesia que tiene la religión es de que tienes que estar limpio, que tienes que ser perfecto para acercarte a Dios. No, no. La Biblia dice que Él vino por aquellos que se habían perdido, lo vil y menospreciado, aquellos que no conocíamos del Evangelio. Por eso vino el Señor. Amén. Amén. Necesitamos ser sinceros con Dios y desarraigar de nuestra vida, de nuestro corazón, toda hipocresía, mis hermanos. Eso es una levadura.
que pudiera estar afectándolo, mis hermanos. Amén. Es como ir al médico y no decirle al médico todos tus síntomas, ¿verdad? Es como llegar al hospital y ¿qué hace aquí? Nada, aquí nada más viene a saludarlo, ¿verdad? No es así. ¿Qué sientes? ¿Qué te duele? ¿Qué te lastima? ¿Qué sigue ahí dentro de ti? Amén. Tenemos al médico de médicos, mis hermanos. Amén. Aquel que toma tu corazón, toma tu mente y empieza a transformarte, a liberarte, a cambiarte. Amén. ¿Cuál es el único requisito? Dejarse transformar. Dejarse. Aquel que no se quiere dejar cambiar, dejar transformar, el Señor respeta. Pero algún día vamos a estar delante de Él y no va a haber excusa. Yo te hablé en aquella ocasión, yo te dije en aquella ocasión, aquella vez que el pastor predicó esto, yo te estaba hablando a ti y no quisiste. Vamos a dar cuentas. Amén. Marcos 8:15. Y casi terminamos, mis hermanos. Yo no quiero extender esto, pero quiero que lleve algo dentro de su corazón. Y Él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. Usted ya entendió esto. Y le dice ahí adelante: y de la levadura de Herodes. Amén. ¿Qué podemos hablar de Herodes, mis hermanos? ¿Qué podemos hablar de Herodes? Porque si algo el Señor lo plasmó aquí, es porque hay algo que el Señor nos guarda, que dice hay que guardarse de una característica de Herodes. Amén. Marcos 6, 17 al 18. Y vamos entrando ahí, mis hermanos. Marcos 6, 17 al 18. Dice: porque el mismo Herodes había enviado y aprendido a Juan, y la había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Amén. Fíjese lo que estaba haciendo Herodes, se estaba acostando con la cuñada. Y Juan lo confronta. Le dice: no es lícito que estés con la mujer de tu hermano. Una confrontación. Un mensaje en ese momento de Juan para Herodes, que le estaba abriendo la oportunidad a Herodes de decir: tienes razón, lo estoy haciendo mal, debo de cambiar mi actitud. La levadura de Herodes no es otra cosa, mis hermanos, más que un rechazo al arrepentimiento. Amén. Cuando Dios te dice y te habla por medio de su palabra y te confronta, ¿cuánto nos ha confrontado el Señor? Amén. ¿Cuál es tu actitud? Le das la vuelta a la página y dices: no, esto no, aquí no, mejor más adelante. O aceptas y dices: sí, Señor, verdaderamente aquí estoy fallando. La levadura de Herodes, mis hermanos, es el rechazo al arrepentirse. Es un rechazo a cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar. Herodes no estaba haciendo lo correcto. ¿Amén? ¿Qué pasa cuando Dios nos dice: no estás haciendo lo correcto? Hay que corregirse, hay que cambiar, hay que ser diferentes. Esa es la levadura de Herodes. Cuando hay un rechazo, cuando hay una confrontación y tú le dices al Señor: no, eso no es para mí. ¿Quién sabe a quién está hablando el pastor?
Eso es un rechazo al arrepentimiento. Amén. ¿Qué hubiese sucedido? ¿Podemos imaginarnos? Si Herodes hubiese dicho, tiene razón Juan, desde mañana dejo de hacer lo que estoy haciendo. Mira, hermano, Dios le ha dado oportunidad y le va a seguir dando oportunidad hasta la gente más cruel. Amén. Entendamos esto, mis hermanos. La levadura de Herodes no nos permite reconocer que estamos mal. La levadura de Herodes no nos permite reconocer que debemos cambiar. Es importante, mis hermanos, que no haya en nosotros levadura vieja, las viejas acciones, las viejas actitudes. Es importante que no haya levadura de malicia, levadura de maldad. Es importante que no haya levadura de religiosidad, una levadura de falsa doctrina, una levadura que no me deja arrepentirme, a ser diferente, a reconocer cuando le fallo a Dios y cuando no estoy haciendo las cosas correctamente. Amén. Dios nos habla, regresemos a 1 Corintios, versículo 8, 5:8. Yo no pretendo ser extenso, pero quiero dejarle esto en su corazón, mis hermanos. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, amén, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Amén. Cuesta ser sinceros con Dios cuando no queremos despojarnos de las cosas viejas, de las cosas vanas. Nos va a costar ser sinceros con Dios, pero Dios nos dice ahí, tenemos que ser sinceros y ser verdaderos, practicar la verdad delante de Dios. No seamos o no pretendamos, mis hermanos, como que Dios no conoce nuestra vida. ¿Hay algo que le podemos ocultar a Dios? ¿Verdad que no? Ni un pensamiento, ni una mirada, nada, mis hermanos. Y si Dios nos está hablando el día de hoy para que celebremos la fiesta, sacando lo que no es correcto de nuestra vida, hagámoslo. Hagámoslo. Seamos sinceros. La oportunidad antes de tomar Santa Cena, mis hermanos. Pongámonos de pie.